siempre hay una pega o problema. Decía, le llamaban Il Spagnoletto, de donde le quedó este renombre, y pasaba con tanta miseria que a fuerza de su industria y las migajas de los dibujantes de la academia, se mantenía sin más arrimo ni protección, y estando un día dibujando por una de aquellas pinturas, dibujando por una de aquellas pinturas, curiosa construcción, que adornan las calles de Roma, le vio y miró con atención un señor cardenal que casualmente pasaba en su carroza, y considerando con piadosa y noble reflexión aquella puerilidad, tan atenta a la especulación de sus dibujos y tan olvidada de la fortuna, que aun apenas tenía andrajos con que cubrir sus carnes, le llamó y mandó ir a su casa, donde le vistió y favoreció tanto, que los regalos hicieron en él lo que no pudo la necesidad, pues se iba viciando y apartando del fin que le sacó de su casa y patria. Pero como en él era propensión lo que en otros sería violencia, volvió en sí y abandonando la casa y conveniencias que lograba, se fue, que gozaba, que disfrutaba, se fue sin despedirse y se restituyó a su primer modo de vivir y de estudiar. Y encontrándole tal vez el cardenal, afeóle la acción y el mal término, motejándole de ingrato y desconocido Spagnoletto. Pero satisfecho de la pureza de su intención, le alabó virtuoso y le admiró peregrino, pues prefería los intereses de su estudio a las comodidades de su casa, y ofrecióle de nuevo su protección, que siempre agradeció con palabras y nunca admitió con obras. Aplicóse mucho a la escuela del Caravaggio, y consiguió aquella valiente manera de claro y obscuro en que iba cada día adelantando, con la repetida imitación del natural, y considerando que en Roma tendría muchos competidores y menos utilidad, pasó a Nápoles, saliendo de Roma sin capa por dejarla empeñada en una hostería, y llegando, como buen soldado, a valerse de un pintor de obrador público, le mandó éste pintar una cabeza para reconocer el grado de su habilidad, pero él la hizo tan aventajada y con tan valiente manejo que admirado y gustoso el referido artífice le regaló y acarició mucho, y habiéndole mostrado toda su casa y bienes, le dijo: «Todo lo que has visto y sabido de mis saberes, que eran bastantes, será tuyo si quieres casarte con una hija única que me ha dado el cielo mediante el santo matrimonio y para quien es todo cuanto tengo». Mas, pareciéndole a Ribera que este ofrecimiento más era hacer donaire de su astroso pelaje que aprecio de su corta habilidad, algo abochornado y con alguna española alteración, le dio a entender su sentimiento. Pero el dicho artífice, que con seguro pronóstico penetraba lo que tan ciertos indicantes prometían, repitiendo sus ofertas, le aseguró de su satisfacción, diciéndole que aunque su hija por sus prendas y dote multiplicaba por instantes pretendientes, a ninguno la daría de mejor gana que a un español tan virtuoso, que así llaman en Italia al que tiene alguna habilidad, que hacía el más aprecio de un pobre virtuoso y aplicado que de un rico ignorante y presumido. En fin, nuestro Ribera quedó casado, y abundante de todos los bienes de fortuna, continuando su estudio y aplicación a la escuela de Caravaggio, en que se aventajó tanto que llegó a lo sumo de la eminencia del arte, dando relieve a sus obras con tal ferocidad que si no compitió, se aventajó a los más afamados de su tiempo. Vivió, pues, en dicha ciudad de Nápoles, donde no sólo floreció en la fama, sino que abundó en riquezas, y llegó a tener cuarto dentro del mismo palacio del virrey, con toda su familia. Pintó a el óleo los profetas sobre los arcos de la iglesia de San Martín de aquella ciudad, y en el altar de la sacristía el cuadro de la Asunción de Nuestra Señora. Con esto, y con la protección del virrey, no quería reconocer superior en el arte, y especialmente a el Dominichino, que al Dominichino le dio muchas pesadumbres, hasta decir, no quería reconocer superior en el arte, y especialmente al Dominichino le dio muchas pesadumbres, hasta decir que no sabía pintar. Y habiendo muerto éste, hizo aquella gran pintura en la Capilla del Tesoro con el milagro de San Genaro, cuando salía del fuego, cosa superior, y llegó a tanto su crédito que abundaba en riquezas, honra y estimación, pues el pontífice le hizo merced del hábito de Cristo.
no tanto por lo ilustre de su casa, de que no se duda, cuanto por lo eminente de su habilidad, pues eran sus obras solicitadas de todos los príncipes y naciones de Europa. Es desde luego un modelo, un precedente del hábito de Santiago que recibió don Diego Velázquez, quien visitó a Ribera en 1630 y que desde luego recibe una enorme influencia de Ribera e indirectamente de Caravaggio, tanto como la recibe de Rubens. Pues eran sus obras solicitadas de todos los príncipes y naciones de Europa. No se deleitaba tanto Ribera en pintar cosas dulces y devotas como en expresar cosas horrendas y ásperas, cuáles son los cuerpos de los ancianos, secos, arrugados y consumidos, con el rostro enjuto y macilento, todo hecho puntualmente por el natural, con extremado primor, fuerza y elegante manejo, como lo manifiesta el San Bartolomé en el Martirio, quitándole la piel y descubierta la anatomía interior del brazo. El célebre Ticio, a quien el buitre le saca las entrañas por castigo de su insolente atrevimiento. Los tormentos de Sísifo, de Tántalo y de Ixión, expresando, especialmente en este, con tal extremo el dolor, atado a la rueda, donde era continuamente herido y despedazado, que teniendo los dedos encogidos para esforzar el sufrimiento y estando esta pintura en casa de la señora Jacoba de Uffel en Ámsterdam, a tiempo que estaba preñada, parió un chicuelo con los dedos encogidos, a semejanza de dicha pintura, por cuya causa fue trasladada a Italia y después, con las 3 compañeras y otras muchas, transferidas a Madrid en el Palacio del Buen Retiro. Por eso están esas pinturas que hemos visto en el elenco de las 89 obras de Ribera en el Prado. Pintó también a Catón Uticense, rasgándose las entrañas con raro efecto, expirando y con gran pasmo de los circunstantes. También a el sileno grosísimo, desnudo y recostado, lampiño y coronado de pámpanos y racimos, tomando el vaso de vino, que un sátiro le echa de un odre que tiene sobre sus hombros. Bueno, pues el dibujo de ese sátiro apareció el año pasado y el grabado ya se conocía, así que ese sátiro está perfectamente conocido en todas las fases de su existencia. Con otros muchos sátiros y faunos embriagados y caídos, cuya obra poseía en Nápoles Gaspar de Romer, gran protector y aficionado de estas artes. Hizo también una gran figura de Hércules sentado, y mayor que el natural, cosa prodigiosa, que hoy la tiene el señor conde de Salvatierra con otras 2 de Sísifo y Tántalo de la misma mano, pero estas muy deterioradas. Y esto es algo que es una culpa que se le puede achacar a Ribera, desde luego. Así como hemos visto que las pinturas de Van Eyck admiraban porque parecían estar recién pintadas, las pinturas de Ribera se estropearon ya en su tiempo. Poco después de pintarlas ya estaban ennegreciéndose. Y esto nos lleva a lo que dice Eugenio d'Ors en sus 3 horas en el Museo del Prado y en su itinerario estético seguido de avisos al visitante de las exposiciones. En el Museo del Prado, Eugenio d'Ors se para ante el Martirio de San Bartolomé de Ribera y dice esto: Ribera le llevaba 13 años a Zurbarán, 14 a Velázquez y 33 a Murillo. Se puede decir que es maestro de todos estos. Pero colocamos a aquel en el último lugar de la serie porque es el más romántico de los 4. Sin embargo, d'Ors va a verlo no en orden cronológico, sino después de todos estos autores, porque le parece el más romántico. Vamos a asistir, dice, enseguida al triunfo del romanticismo revelado en 2 manifestaciones estéticas capitales: el descubrimiento de la vida interior, con los maestros germánicos, y la orgía del color, con los de Venecia. Este españoletto, este valenciano entreverado de napolitano, se acerca a la vez, por patológica profundidad de la mente y por el desorden lujosísimo de la sensibilidad, al Rin y al Adriático. Véase
véase un ejemplo de aguda ternura. Entre esta serie de bustos de apóstol, donde a cada visita nos parece encontrar el retrato de algún escritor o artista contemporáneo y amigo nuestro, elijamos el bautizado de apóstol Santiago. ¡Qué rostro! Sí, qué rostro. ¿Y dónde sigue el texto? Perdón. Sí, aquí está, perdón. ¡Qué rostro ardiente! ¡Qué rostro ardiente, inquieto, consumido por la inteligencia! ¡Cuán febril mirar! Para colmo, el azar le ha dado todo el aire y catadura de un romántico de 1830. De la orgía del color, en proporciones y fuerza casi adriáticas, nos da testimonio más claramente que El sueño de Jacob, por muchos preferida entre las obras de Ribera, el cuadro de El martirio de San Bartolomé. Es el cuadro ante el que Eugenio d'Ors nos anima a detenernos, donde, a pesar del tremendo asunto, se ofrece a los ojos el regalo de un verdadero festival, incluso con lujo teatral y suntuosa escenografía. El cuerpo del santo retuércese en el centro como una llama de oro. Los verdugos se mueven a su alrededor en amplios gestos de noble tragedia. Cuerpos y ropajes, en dinamismo todavía muy noble, se estrechan y distribuyen en agrupaciones que se dirían coreográficas. Una armonía de púrpuras y carmines forma en torno a aquella áurea llama un a modo de brasero sangriento de donde saliera. Sobre la garrucha que cruza un mástil el cielo, brillantemente verde, se abre una apoteosis de claridad. Amigo mío, esto es casi un baile ruso. Pero a este colorido, sin embargo, también le parece bien Ors que le vaya también le parece bien la oscuridad impostada por la incuria del tiempo que tiene. Y el siguiente parágrafo sobre Ribera es sobre la colaboración del tiempo. Y dice, dígase toda la verdad, dice Dors, dígase toda la verdad. En la impresión de romanticismo que hoy nos trae el Españoleto, entra también en algo el efecto de ciertas causas que no pueden atribuirse ciertamente a temple personal del autor. Bueno, pero sí a su técnica. Y a una deficiencia de su técnica debemos entender. Estas telas técnicamente mal pintadas, bueno, estamos faltando, pero si se refiere a que finalmente el tiempo se las come y las oscurece, pues sí hay que darles razón a Dors. Están técnicamente mal pintadas porque químicamente no se maneja bien, a diferencia de las obras de Van Eyck, que a todo el mundo admiraban porque parecían pintadas ayer. Lo que pasa es que, claro, como sabemos perfectamente por El rostro del cordero, estaban repintadas. Entonces, a lo mejor hay algo del repinte en esa sensación de novedad. Pero bueno, no, en general podemos decir que muchas otras obras no fueron alteradas y sí conservan esa vitalidad. Bueno, pues sí, técnicamente mal pintadas. Dice, estas telas técnicamente mal pintadas se han ennegrecido mucho. Ello aumenta en grado con su misterio el prestigio de su poder de sugestión. En el efecto tan Sturm und Drang de la cara y de los ojos del apóstol Santiago han intervenido sin duda dos colaboradores, Ribera y el tiempo. ¿Qué importa? Las obras de arte hay que tomarlas para uso de nuestra sensibilidad, tal y como ante nuestros ojos aparecen, con la señal de haber vivido entre los hombres toda una vida, después de aquel momento de gracia en que se vieron amanecidas a la luz. Bien está la victoria de Samotracia en su atroz mutilación, que la convierte para nosotros en algo así como la esencia de un ímpetu puro. Bien tantas y tantas estatuas griegas, desteñidas de la policromía y el dorado que un día las asistieron. Mal hayan ciertas restauraciones y repintajeos eruditos hostiles a la casta pureza del mármol. Bien está la catedral de Reims malherida y profanada, bien los cuadros de Ribera medio borrados, mal restaurados, ensombrecidos. Llego a sospechar que no cambiaríamos por un cenáculo de Leonardo da Vinci que fuese inalterable, otro que, desgarradoramente, allá en Milán,
prolonga su atroz agonía. Vamos, que todo le parece bien, si hay colorido y si artificialmente se ha ensombrecido y oscurecido. Dors es un crítico muy agradecido. En cuanto a las restauraciones, yo siempre he sido del parecer que cuando se trata de repintes y de... quizá habría que hacerlo primero sobre una reproducción, porque los experimentos con gaseosa, y si no, efectivamente podemos caer en ciertas restauraciones y repintajeos eruditos que al final no se diferencian en nada de la restauración del Cristo de Borja. Bien, pues esto es un hecho. La técnica de Ribera en cuanto a la conservación o en cuanto a la perspectiva de conservación de sus colores en el futuro no andaba muy allá y sus cuadros se oscurecieron mucho, y esto es algo que notan los que son casi contemporáneos, porque, bueno, al fin y al cabo Palomino es también un hombre del 17, aunque también lo sé del 18. Estas muy deterioradas, sí, eso decía, que hoy la tiene el señor conde de Salvatierra con otras dos de Sísifo y Tántalo de la misma mano, pero estas muy deterioradas. Tampoco creo que el señor conde de Salvatierra le hiciera, no sé, le hiciera cosas raras a las pinturas. Entiendo que se deterioraron por la técnica de Ribera. Hizo también nuestro Ribera célebres cuadros del nacimiento de Cristo con expresiones muy singulares en los pastores y zagales, siempre buscando asuntos ocasionados a su genio, para lograr con la oscuridad de la noche el mayor esfuerzo para el relieve. Y así, aunque pintó algunos cuadros que hemos visto de Concepción y otros asuntos gloriosos, bien que siempre es bueno, se conoce que no campea tanto como en los demás, donde podía usar contrapuesto obscuro y tener en todo presente el natural. Y así, hay en el Escorial, en el cuarto del Rey, un célebre cuadro del nacimiento con estas observaciones y otro en el expolio del excelentísimo señor Marqués de Eliche, sin omitir el San Juan que hay de su mano, mancebito y riéndose, abrazado con el cordero, con tal propiedad que mueve a risa a cuantos lo miran, la cual pintura está en la sala de capítulo del Escorial. Es de su mano también el gran cuadro de la Concepción de Nuestra Señora que está en el altar mayor de la iglesia de Santa Isabel de esta corte, bien que la cabeza de la Virgen, habiendo entendido las religiosas que era retrato de una hija de Ribera, se la hicieron mudar a Claudio. Pero todo el cuadro es del Españoleto. Bueno, salvo la cabeza, claro. Y juntamente con el apostolado que circunda dicha iglesia y otro de una Mater Dolorosa con su Hijo Santísimo difunto, que está debajo del coro, que es cosa admirable. También es de su mano un crucifijo maravilloso del tamaño del natural que está en la sala de profundis del colegio de Atocha de esta corte. También el cuadro de Concepción, que está en el altar mayor de la iglesia de San Pascual Bailón, fundación del señor almirante de Castilla, junto con otras 4 que están en el crucero, la una de San Andrés y la otra de San Pablo Ermitaño, al lado de la epístola, y al otro lado el bautismo de Cristo Señor nuestro, y la otra el martirio de San Sebastián, sin otras muchas que hay en esta corte en casas de señores y de algunos particulares aficionados transferidos por los virreyes de Nápoles. En el Escorial también hay muchas pinturas de su mano, además de las que se han dicho, así en aquel gran monasterio como en el palacio de sus majestades. En Salamanca, también en el convento de monjas agustinas, que llaman de Monterrey, hay diferentes pinturas suyas en la iglesia, especialmente un cuadro bellísimo de Concepción, un San Agustín y un San Genaro. En Córdoba, en la sacristía del convento de San Agustín, hay un bellísimo cuadro del nacimiento de Cristo Señor nuestro, y un San Jerónimo en el oratorio de las casas de los señores Acevedo. Cosa estupenda. Y en fin, fuera nunca acabar hacer relación de todas sus obras, que verdaderamente fueron portentosas, y muchas, y con tal fuerza y relieve que no parecen pintadas, sino naturales, sobre que se me ofrece prevenir una cosa, en que muchos han conseguido de lo relevado de sus pinturas que parece están abolladas por detrás.
y asimismo otras de los antiguos, y no es así, sino que consiste en la calidad del lienzo, que con el tiempo se abolla en aquellas partes que están más cargadas del albayalde, lo cual tengo experimentado, si el lienzo es delgado o muy abierto de poros. Últimamente, después de haber ilustrado a toda Europa nuestro Ribera con sus pinturas, murió en Nápoles con universal sentimiento por los años de 1656 y los 67 de su edad, dejando inmortalizado su nombre por todo el dilatado curso de la posteridad. Quedóle una sola hija de su matrimonio, la cual casó con cierto título de Nápoles. Fue Ribera académico romano, lo cual su naturaleza consta de un cuadro de su mano del evangelista San Mateo que yo he visto y está firmado en un papel fingido que dice así. ¿Ha visto el cuadro? Esto yo lo he visto grabado. ¿Consta un cuadro? Sí, yo lo he visto grabado. Dice así: Giuseppe de Ribera español, de la ciudad de Játiva, Reino de Valencia, académico romano, año de 1630, que es cuando lo visitó Velázquez. Y en la estampa del Baco, abierta de agua fuerte de mano del españoleto, está en una piedra esta firma: Joseph a Ribera Hispanus Valentinus Setavensis Filius Partenope anno milésimo, del año 1626, firmado en Parténope. Se llama hijo de F. Parténope, hijo de Parténope, o sea, entiendo que es un genitivo. Parténope, explica Palomino, es lo mismo que en Nápoles, y Setavensis es natural de Játiva, hoy San Felipe, y hoy en tiempo de Palomino, ahora es otra vez Játiva. Dejó, entre otros papeles de su mano, una célebre escuela de principios de la pintura, no solo en Italia, sino en todas las provincias de Europa, como dogmas infalibles del arte. Pues estos papeles yo no los conocía, me coge completamente por sorpresa, y si alguien los tiene, pues será Ceán Bermúdez en su diccionario, que no tengo en papel, pero bueno, improvisadamente puedo consultarlo. Ceán Bermúdez, Ribera. Si esos papeles existen, pues imagino que... ¡Ah, qué bien! La Biblioteca Nacional de España parece que tiene... no, dice... no disponible. Hay un portal dedicado a Ceán Bermúdez en la Academia. Pero sí, hay una digitalización no disponible que son los apuntes de Ceán Bermúdez. Pero la vida de Ribera por Ceán Bermúdez sí que la adjuntaré también. Vamos a ver qué dice Ceán Bermúdez. Ribera, Joseph o Giuseppe de, o el españoleto, pintor. Los italianos han pretendido y publicado que era natural de Galípoli, en la provincia de Lecce, del reino de Nápoles, desentendiéndose de un testimonio irrefragable que no podían ignorar, pues está grabado de su misma mano en la apreciable estampa de Baco, que dice así: Joseph a Ribera Hispanus Valentinus Setavensis Filius Partenope. Claro, pone solo Partenop, punto. Había puesto la A Palomino, pero no está perdón, había puesto la E Palomino, pero termina en P, Partenop, punto. 1628. Nació pues en la ciudad de Játiva, hoy San Felipe, no distante de la de Valencia. Esto evidentemente lo está tomando de Palomino. Día 12 de enero de 1588, según consta de su partida de bautismo. Sus padres, Luis Ribera y Margarita Gil, le enviaron a aquella capital a estudiar la latinidad, con el fin de inclinarle a la carrera de las letras. Pero su afición a las bellas artes le obligó a preferir la escuela de Francisco Ribalta a la universidad. No tardó mucho tiempo en dar pruebas de su disposición y talento para la pintura, con los rápidos progresos que hizo. Y de este tiempo se dice en Valencia que son unos lienzos de su mano colocados sobre los estantes de la librería del convento del Temple, en aquella ciudad. Pero parece que no es cierto. Aunque conocía el mérito de su maestro, pasó a Italia siendo todavía muchacho, y principió a copiar las estatuas del antiguo
y las pinturas de los grandes maestros con tanto tino que, habiendo sido notados sus dibujos con admiración por los demás jóvenes y maestros, le llamaban il Spagnoletto. Eso también depende de Palomino. Pobre y desnudo, pues se mantenía con los mendrugos, migajas, dice Palomino, de pan que le daban sus condiscípulos, andaba estudiando y copiando por las calles de Roma, y como le viese un cardenal, bueno, va a contar la misma historia del cardenal, que lo lleva a su casa y se escapa. Después de haber copiado las obras de Rafael de Urbino y las de los Caracis, sí, llamémoslo así, de los Caracis, hallaba más placer en el efecto terrible del claro obscuro de las de Miguel Ángel Caravaggio. Lo escribe con B, curioso. Bueno, vamos a ver si nos aporta algo nuevo. Estoy pasando las páginas, a ver si se sabe algo de esta memoria. Dice, no se ofrecía pintar... Ah, bueno, hay algo nuevo, sí. Hay algo nuevo. Dice, vivía cerca del Palacio del Virrey, y como un día se hubiese juntado mucha gente a ver un San Bartolomé que acababa de pintar, y el suegro había puesto al balcón de su casa para que le viesen, preguntó el virrey el motivo de haber allí tanta gente, y habiéndolo sabido, mandó que le subiesen el cuadro, que le agradó sobremanera. Quiso conocer al autor, y tuvo mayor satisfacción luego que supo que era español. Le nombró su pintor con sueldo decente y cuarto en palacio. Aquí desarrolla algo que sí que había contado Palomino. Y con este motivo y el de su buen modo contrajo muchas amistades con las personas de la mayor distinción. No se ofrecía pintar obra alguna de consideración en Nápoles que no se le encargase. Los jesuitas le ocuparon en su colegio de San Javier y en el de Gesù Nuovo. Representó en la capilla del Tesoro en la catedral, debajo de la cúpula que había pintado Lanfranco, a San Genaro. Esto sí que lo contaba Palomino. Y por este estilo, otro cuadro en Santa María la Blanca que muchos creen ser de Corezo, pone, pero entiendo que quiere decir Cerezo, Mateo Cerezo, aunque no estoy Corezo, bueno, o puede ser Correggio, bueno, no sé quién puede ser Corezo. Estas y otras infinitas obras que pintó para Felipe IV, para el conde, al final no era de Corezo, era de Rivera. Estas y otras infinitas obras que pintó para Felipe IV, para el conde de Monterrey, virrey de Nápoles y sus mecenas, y para otros magnates, le llenaron de riquezas y de fausto, pues siempre salía en carroza y su mujer con escudero. No pintaba más que 6 horas al día por la mañana, y ocupaba las restantes en el paseo y en la tertulia que tenía en su cuarto, concurrido de los primeros personajes de la corte. La Academia de San Lucas de Roma le recibió en el número de sus individuos el año de 630, el año de 1630. En este mismo año tuvo el gusto de ver y tratar a don Diego Velázquez cuando pasó a Nápoles, y le acompañó a ver todas las cosas dignas de aquella ciudad. En 644 le distinguió el Papa con el hábito de Cristo, no en 1630, como creo recordar que decía Palomino. Y en 49 volvió a abrazar a Velázquez cuando dio otra vuelta a Italia. Falleció Rivera en Nápoles el año de 656 entre honores, riquezas y satisfacciones, y no como algún otro autor escribe, que habiendo don Juan de Austria robádole una hija, avergonzado se huyó de Nápoles y que no se supo más de su paradero. Fue el Spagnoletto uno de los más insignes pintores naturalistas que ha habido en Italia. Aventajóse a su maestro en el dibujo, pero no en la suavidad del pincel, bien que le igualó en la fuerza del claro obscuro. Ninguno hubo más adicto al natural, pues expresaba hasta las arrugas y demás accidentes del cuerpo humano, y ninguno que representase con más verdad los ancianos y los asuntos hórridos. Son muy apreciables sus dibujos a la pluma y con lápiz, porque están tocados con tino y gusto. Conservo alguno de lápiz rojo, que no deja cosa alguna por indicar. Se acercan a 26 las estampas que grabó al aguafuerte con la misma delicadeza y corrección. Se cuentan entre ellas un San Genaro, un sátiro atado a un árbol, 2 San Jerónimos penitentes, San Pedro llorando, el martirio de San Bartolomé, el retrato de don Juan de Austria y sobre todas la rara y muy apreciable de Baco, a quien un sátiro corona de pámpanos y otro le echa vino de un odre en la copa, con otras figuras de faunos y de niños.
Bueno, pues gracias a la conservadora de dibujos del Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando,